continuando en el día de hoy, mi idea era terminar con el tema de alcoholes, que habíamos visto una primera parte del tema de alcoholes la semana pasada, y poder terminar con ese tema y poder ver algunos problemas que pueden haber quedado pendientes de aromáticos, principalmente creo la parte de sustitución electrofílica aromática, y después ver problemas también de alcoholes, ¿sí? Algunos problemas testigos interesantes de alcoholes, con vistas a la semana que viene ya seguir según el calendario con, si mal no recuerdo, con compuestos carbonílicos. Así es que, bueno, y sí, creo que no tengo otro aviso parroquial. Por el momento ahora seguimos con teóricas. En el horizonte tenemos próximamente, pero ya sin asustarlos, pero para fin de mes recién en parcial. Y los trabajos prácticos son después de este segundo parcial. Así que por el momento el horizonte nuestro es seguir con las partes teóricas y resolviendo justamente problemas para poder aplicar esta teoría. ¿Sí? Bueno, les comparto la presentación de alcoholes. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, profe. Bárbaro. Así simplemente para poder ir teniendo un panorama desde más arriba, ustedes se acuerdan, ya habíamos estado viendo lo que era la clase pasada, el tema de breve introducción en general a los alcoholes, en cuanto a su clasificación en primarios, secundarios, terciarios. Habíamos visto la nomenclatura, que era el nombre era con la parte de ílico, que se podía decir, o la parte UPAC, que es el sufijo ol, ¿sí? Habíamos visto algunas características de estructura de los alcoholes, las propiedades físicas. Habíamos dicho, cuando ustedes escuchan hablar de alcoholes, inmediatamente tienen que relacionarlo con la posibilidad de puentes hidrógenos, y de ahí entonces van a poder elucubrar o van a poder razonar justamente qué pasa con ese entramado de moléculas para poder prever un punto de ebullición o una estructura de posible solubilidad o solubilización de otras moléculas, ¿sí? Pensar siempre con el puente hidrógeno. Obviamente sin olvidar que tienen esta cadena, o sea, hay una parte hidrocarbonada, o sea, más allá del grupo alcohólico, del OH, digamos, también tienen la parte orgánica, o sea, ya sea alifática, ya sea aromática, pero bueno, eso también va a jugar un papel en cuanto a si ese alcohol es más o menos hidrofílico o hidrofóbico. Perdón. En cuanto a las reacciones de alcoholes, nosotros habíamos visto las características ácido-base de los alcoholes, y que ese comportamiento ácido-bases estaba dado en función de la estabilidad que tenga la base conjugada cuando perdió el protón. Cuanto más estable es una base conjugada, más ácido es ese alcohol, habíamos dicho, porque es más factible que pierda el protón para quedar sumamente estable. Y eso va a ser válido también cuando veamos fenoles, ¿sí? Al terminar esta clase, que justamente la gran estabilidad del fenóxido viene de ahí, que esa carga negativa puede resonar en toda la estructura del anillo de 6 carbonos, y eso lo hace sumamente estable a ese fenóxido, y por ende el fenol es mucho más ácido que, por ejemplo, un ácido alifático abierto. En cuanto a la síntesis de alcoholes, habíamos estado viendo que estaba la síntesis industrial, esto era a través de la fermentación de azúcares. Habíamos estado viendo también reacciones que ya a ustedes les resultaban conocidas. ¿Se acuerdan de lo que era a partir de alquenos, que los podíamos hidratar en medio ácido y obteníamos un alcohol de orientación Markovnikov? Podíamos hacer una oximercuración de mercuración, ¿sí? Esto se usaba acetato de mercurio, medio acuoso, que también generaba con hidruro de sodio, y esto generaba también un alcohol de orientación Markovnikov. Y también a partir de un alqueno, si hacíamos una hidroboración, oxidación, ¿sí? Lo que lográbamos era también la adición de un grupo alcohólico al alqueno, pero con orientación anti-Markovnikov. Esto ya lo habíamos visto en el tema de alquenos. Después habíamos visto también que se pueden obtener alcoholes a través de o a partir de sustitución nucleofílica. Si tenemos un haluro de alquilo, al cual, ya sea en presencia de agua o en presencia de una base,
podríamos hacer una sustitución nucleofílica y poder generar el alcohol correspondiente, sacando el halógeno. ¿Sí? En esto teníamos que tener en cuenta si teníamos alguna sustitución nucleofílica SN1 o SN2, si estábamos hablando del halogenuro que era menos impedido o más impedido, íbamos para el lado de SN1. ¿Sí? Cuando era más impedido el halogenuro, teníamos que ver que primero se vaya solito el cloruro, no podía interactuar mucho en la base, y entonces aquí teníamos que esperar que se genere el sistema de carbocatión. ¿Sí? Sino también habíamos hablado de la reducción, o sea, a partir de determinados compuestos podíamos oxidar o reducir para lograr el alcohol. O sea, nosotros habíamos visto que un alcano, si lo oxidamos, tenemos un alcohol primario, que si lo oxidamos llegamos a un aldehído, que si lo oxidamos llegamos a un ácido carboxílico. O sea, entonces a este alcohol vamos a poder llegar oxidando un alcano o reduciendo algún compuesto que tenga carbonilo. O sea, puede ser el ácido o puede ser el aldehído. ¿Sí? Y esto que pasa con el primario, algo equivalente en espejo pasaría con el alcohol secundario, y con el alcohol terciario es más cortito el camino. Fíjense que estamos hablando de un alcano que esté triplemente sustituido, con 3 grupos R, solamente se oxida un alcohol terciario. Y ya no podemos seguir oxidándolo más a través de estos mecanismos que nosotros estamos viendo que son los más comunes y menos drásticos. En cuanto a la... Bueno, aquí teníamos las posibilidades de reducción que habíamos visto en níquel-Raney, que era el sistema que permitía reducir justamente los grupos carbonilos, y a través de níquel-Raney también reducía no solo los carbonilos, sino también que reduce los dobles enlaces. Entonces, si tenemos un alqueno con una función, por ejemplo, aldehído, a través de la reducción con níquel, o sea, hidrogenación con níquel, y si mal no recuerdo, usa aluminio también en sistema Raney, pero alcanza con decir reducción de níquel-Raney, ustedes reducen tanto los enlaces, dobles enlaces carbono-carbono, como el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Mientras que esto es una hidrogenación relativamente menos específica y un poquito más fuerte. Más fuerte todavía estaríamos hablando de una reducción con níquel-platino, ¿sí? O sea, lo vamos a ver en algún problemita, creo, de la guía, pero esta reducción de Raney, por ejemplo, no llega a reducimos dobles enlaces carbono-carbono, pero no llega a reducir un sistema sumamente estable como el aromático, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya lo vamos a ver después. Y si no, con sistemas si queremos proteger el doble enlace, tenemos que ir a una reducción con compuestos, los hidruros, ¿sí? Que se utilizan justamente, estos preservan los dobles enlaces carbono-carbono, pero permiten reducir justamente los dobles enlaces carbono-oxígeno, siendo el borhidruro de sodio el más suave, por decirlo de alguna manera, que llega a reducir aldehídos y cetonas, pero no reduce, por ejemplo, ésteres o ácidos. Mientras que el hidruro de litio y aluminio es el más reactivo, es el más fuerte de los hidruros, y este llega a reducir, sí, todo lo que sea doble enlace carbono-oxígeno, sea cetona, sea aldehído y sea, por ejemplo, éster o ácido. No así, ninguno de estos hidruros, acuérdense, no reducen dobles enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Esto lo habíamos estado viendo y después lo vamos a repasar en algún problemita. Después habíamos visto que se podían obtener alcoholes a partir del uso de reactivos de Grignard. Normalmente el reactivo de Grignard nosotros veíamos que se formaban, o sea, nosotros decíamos, el reactivo de Grignard lo que nos permite es tener un grupo R que actúa como un nucleófilo. Y ese nucleófilo, atacando un carbonilo, me permite generar este tipo de estructura. Que si este carbonilo me quedó así, este oxígeno al protonarse quedaría como alcohol, ¿no? Entonces, el reactivo de Grignard normalmente se genera a partir de un halogenuro de alquilo que se hace reaccionar con magnesio. Esto puede ser la presencia de éter, por ejemplo, y se genera el compuesto, este reactivo de Grignard, que está formado por el grupo R, el magnesio y el halógeno, ¿sí? Esta presencia de magnesio cercana al grupo R permite que el magnesio tenga déficit de carga, mientras que el grupo R tiene un delta de carga negativo. Y esto permite que este R entonces pueda actuar como un nucleófilo, atacando luego lo que vendría a ser al grupo carbonilo. Entonces, aquí teníamos
que podíamos tener que un reactivo de Grignard, si atacaba, por ejemplo, al formaldehído, se generaba un alcohol primario. Si un reactivo de Grignard atacaba a un aldehído, se generaba un alcohol secundario. Y así, si atacaba, por ejemplo, a una acetona, se podía generar un alcohol terciario, y así podíamos tener distintos compuestos carbonílicos o distintos compuestos que tengan carbono-oxígeno y que permitan el ataque de un grupo R con carga negativa, o sea, actuando como nucleófilo. ¿Sí? Los más importantes que nosotros vamos a ver, o los usos más importantes para formar alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Y hasta ahí habíamos llegado, viendo la semana pasada, y mi idea era entonces continuar con lo que quedaban del tema de alcoholes. En este sentido, las reacciones de los alcoholes. Aquí básicamente, creo que el 50% de las reacciones, como yo les comenté, les adelanté la semana pasada, ya las tenemos vistas, ¿sí? Así que por ese lado nos tenemos que quedar relativamente tranquilos. Las reacciones de los alcoholes, fíjense, ahora vamos a ir viendo más en detalle, pero podemos tener que un alcohol pueda deshidratarse para dar un alqueno. Podemos tener que un alcohol se oxide para dar justamente compuestos con grupo carbonilo, cetonas, aldehídos y ácidos, o que un alcohol tenga sustitución, haga una sustitución para dar un haluro o halogenuro, y que el alcohol también pueda reducirse para dar, por ejemplo, un alcano. ¿Sí? También podemos tener que un alcohol pueda hacer esterificación para dar justamente un éster, o que un alcohol pueda hacer la tosilación, pueda tosilarse para justamente tener el grupo R del alcohol un grupo fácilmente saliente. No me gusta cómo suena fácilmente saliente, pero un grupo que sea buen agente saliente, buen grupo saliente. ¿Sí? Acuérdense, lo habíamos nombrado en algún momento, que el grupo tosilo o los tosilatos tienen el grupo tosilo, que es un muy buen grupo saliente. Es un grupo que fácilmente puede ser desplazado, ¿sí? Para una sustitución, por ejemplo. Y después... Profe, disculpe. Sí. En la parte de sustitución, ¿sería para dar haluros también? Sí, para dar un halogenuro de alquilo. ¿Sí? Sería la inversa de cómo generábamos también el alcohol, por ejemplo. Y otra reacción, por ejemplo, del alcohol, reaccionando con un alcóxido, formando primero un alcóxido y luego con un halogenuro de alquilo, dando, por ejemplo, un éter. ¿Sí? Para ir viendo un poquito estas reacciones, vamos a recordar nuevamente, ahora sí ya voy a la presentación, vamos a recordar previamente algo que ya lo habíamos hablado. Cuando hablemos de oxidación, acuérdense que hacemos referencia a la adición de oxígeno como átomo o como oxígeno, o pérdida de hidrógeno o adición de halógenos. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de oxidación principalmente, es la adición de oxígeno o la pérdida de hidrógeno. También podría llegar a ser la adición de halógenos. Cuando hablamos de reducción, vamos a estar hablando de la adición de hidrógeno o la pérdida de oxígeno. O también podría ser la pérdida de halógeno. Y cuando no hay ni oxidación ni reducción, aquí cuando hay una adición o pérdida de protones, agua o un hidruro ácido, un halogenuro, un ácido de halogenuro, de halógeno, etc., esto ya no es oxidación o reducción, o sea, estamos adicionando átomos, ¿sí? Pero fíjense, con cargas o moléculas de agua. Lo otro es generar enlaces con el oxígeno principalmente, o otro enlace si había un simple enlace, un doble enlace, o que se vayan los hidrógenos, ¿sí? Esas son las reducciones o esas son las oxidaciones. Ya lo vamos a ir viendo con más detalle, pero básicamente ese es el concepto, digamos. Entonces, fíjense, la conversión de alcoholes en halogenuros de alquilo o haluros de alquilo. Fíjense que los alcoholes primarios, acuérdense, los alcoholes primarios no tienen prácticamente ningún impedimento estérico, entonces pueden reaccionar por sustitución nucleofílica SN2, ¿sí? Para dar justamente un halogenuro de alquilo. Entonces, un alcohol lo protonamos, este protón fácilmente puede permitir que justamente sea un mejor grupo saliente el OH, y entonces luego, en presencia de un halógeno, ¿sí? Podemos hacer una sustitución
nucleofílica de tipo SN2 para que mientras el halógeno entra, el agua se vaya como el grupo saliente, ¿sí? Esto es válido para mecanismo SN1 o SN2. Si es un halogenuro primario, vamos a estar hablando de un mecanismo principalmente SN2, ¿sí? Si es a través de sustitución nucleofílica SN1, será para principalmente los alcoholes terciarios, y esto va a ser, acuérdense, mecanismo carbocatiónico. O sea, no es que ocurre en simultáneo, no es algo bimolecular, sino es algo monomolecular, por eso el 1, en donde solo se va el grupo saliente, se genera el carbocatión. Esto da la posibilidad también que si ese carbocatión tiene posibilidades de estabilizarse haciendo transposición, cambiar de lugar la carga y generar quizás de un carbocatión secundario pasar a uno terciario, lo va a hacer y después recién se va a sumar el otro nucleófilo, que sería el halógeno, ¿sí? Acá hay una forma de... Se puede usar esto era el bromuro de fósforo y el cloruro de tionilo. Se pueden usar normalmente para hacer los mejores grupos salientes y poder halogenar. Por ejemplo, a partir de un alcohol primario o secundario, si en medio éter hacemos reaccionar cloruro de tionilo o tribromuro de fósforo, podemos generar por sustitución nucleofílica SN2, porque lo que hace es facilitar el que se haga mejor grupo saliente, y por ende el cloruro entra por un lado y este grupo se va por el otro junto con el oxígeno que queremos sacar. Entonces por SN2 generamos el cloruro o el bromuro de alquilo correspondiente, ¿sí? Valiéndonos de justamente estos reactivos, el cloruro de tionilo o el tribromuro de fósforo, para hacer los mejor grupos saliente al oxidrilo, que normalmente no es buen grupo saliente. Por eso, o en medio ácido tenemos que proporcionar, o en medio orgánico, como éter, tenemos que valernos de alguno de estos reactivos para hacerlo salir más fácilmente, ¿sí? La reacción de tosilación de los alcoholes, esto es interesante porque justamente, normalmente es lo que yo recién les decía, el oxidrilo es un grupo saliente muy pobre, ¿sí? Es un grupo saliente muy mal grupo saliente, por decirlo. El hidroxilo o oxidrilo es un grupo saliente muy malo. Entonces, normalmente está bueno hacerlo un buen grupo saliente, ya sea protonándolo o convirtiéndolo en el éster tosilato. No hace falta que ustedes se sepan cuál es la estructura del tosilato, ¿sí? Pero básicamente, nosotros vamos a ver, ustedes lo pueden abreviar como TS o H, así. En realidad es el ácido paratoluensulfónico, el tosilato, el ácido, perdón, sí, esto sería la base, el tosilato, pero si no también se le puede decir el ácido paratoluensulfónico, tiene esta estructura. Nosotros lo vamos a abreviar como TS o H, ¿sí? Entonces, básicamente, en presencia de un alcohol, haciéndolo reaccionar con este ácido, nosotros generamos justamente el éster tosilado, por decirlo de alguna manera, o el éster de tosilato. Fíjense, es el tosilato de alquilo, ¿sí? O, si lo quieren decir completamente, en forma IUPAC, es el para-toluensulfonato de alquilo, ¿sí? Este compuesto, mejor dicho, este grupo es un excelente grupo saliente. Sale muy fácilmente para hacer reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces, a partir de la tosilación, fíjense, yo tengo un alcohol, uso por ejemplo cloruro de tosilo, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que se me generó el compuesto tosilado, y luego en presencia de un nucleófilo que yo quiera, ¿sí? El que yo quiera hacer reaccionar o introducir en la molécula, va a realizar una sustitución nucleofílica SN2, atacando por un lado, y el tosilato se va a ir solito por el otro, ¿sí? También, al ser buen grupo saliente, y si las condiciones lo permiten, buen grupo saliente. Y todo buen grupo nucleofílica
o puede irse por motus propio generando un alqueno, ¿sí? Una eliminación. Es hacer en una molécula generar un buen grupo saliente, disponible para lo que uno quiera después llegar a fabricar, a la molécula que uno quiera generar, ya sea intercalando ese tosilato, mejor dicho, intercalando, reemplazando por un nucleófilo, o directamente que se vaya para que genere un alcano correspondiente. Entonces, fíjense, si tenemos algunos ejemplos de usos útiles de la sustitución nucleofílica con tosilato. Fíjense, reacciones de sustitución nucleofílica de CN2. Tenemos el grupo R determinado con el tosilato, esterificado con el tosilato, que si yo uso un hidróxido para que lo reemplace, me va a quedar un tosilato por su cuenta. Si uso un cianuro, se va a reemplazar, me va a quedar un nitrilo. Si uso un haluro, se va a reemplazar, me va a quedar un halogenuro o haluro de kilo. Si uso un alcóxido, se va a unir al R, se va a ir el tosilato y me va a quedar un éter. Si uso amoníaco, al unirse el grupo R e irse el grupo tosilato, me va a quedar una de amonio. Si lo uno es, bueno, acá lo reduzco, esto normalmente uno no genera, no es una típica reacción, pero si hago una reducción con hidruro de litio y aluminio, este tosilato se va a ir y me va a quedar un alcano. ¿Sí? Entonces sería una opción, pero normalmente o de tosilato para reducir y llegar al alcano. No es el camino más común, pero es una opción también válida. Otra reacción que podemos tener es la de deshidratación de alcoholes, que esto también lo hemos visto, ¿sí? La deshidratación de alcoholes terciarios, catalizadas por ácidos, por ejemplo, para alquenos, si yo tengo, por ejemplo, el 2-metil, 2-butanol, en medio ácido, lo que yo puedo generar es que se vaya el oxidrilo, ¿sí? Hay una eliminación, y aquí o un alqueno en la otra ubicación. O sea, se puede ir el oxidrilo con un hidrógeno adyacente y se va a generar un alqueno menos sustituido. O puede que se vaya el oxidrilo con un hidrógeno adyacente del otro lado, en donde me genera el alqueno más sustituido. En función de esto, ustedes se acuerdan. Esto seguía normalmente la regla de... ¿Qué regla era? ¿Se acuerdan? Exactamente. Es por mecanismo, mejor dicho, por la regla de Zaitsev, el producto principal que se genera es el que genera el alqueno más sustituido, ¿sí? Es el más estable y por ende es el producto principal, mientras que el minoritario es el del alqueno menos sustituido. Básicamente el mecanismo normalmente de la deshidratación de alcoholes de tipo terciario es el mecanismo E1, ¿sí? Donde el alcohol tiende a irse por su cuenta, genera un carbocatión y la estabilización de ese carbocatión genera que normalmente se genere o se produzca en su mayoría el alqueno más sustituido, ¿sí? Y luego, una vez que se fue el oxidrilo protonado y generarse el carbocatión, es que se termina yendo el hidrógeno del carbono vecino, que puede ser vecino para un lado o vecino para el otro. Y entonces por eso que podíamos tener dos posibilidades de alquenos. Pero debido a que normalmente el carbocatión más estable era el que propiciaba justamente el producto más estable a su vez, que es el alqueno de Zaitsev o el de la regla de Zaitsev, que es el más sustituido, es que el producto principal termina siendo ese alqueno que tiene justamente más sustituyentes de uno y U, otro lado de los carbonos del doble enlace. En el caso de alcoholes que sean secundarios o primarios, también se puede usar, fíjense que se puede usar un compuesto que es el oxicloruro de fósforo. Esto no es muy común, pero bueno, lo mencionamos. Fíjense que normalmente nosotros estamos hablando que algunos alcoholes normalmente experimentan reordenamientos
que nos pueden llevar a tener un producto que no es el que queremos, ¿sí? O sea, reordenamiento en el sistema que decimos justamente para buscar la mayor estabilidad, ese carbocatión va a generar que haya un reordenamiento y se va a terminar generando un producto que no era lo que yo quería. Entonces, lo que se puede hacer para evitar que haya reordenamientos es deshidratar en condiciones ligeramente básicas. Acuérdense que anteriormente estábamos deshidratando en medio ácido, pero si no, en condiciones ligeramente básicas, utilizando oxicloruro de fósforo en piridina, la piridina de un medio ligeramente básico. En donde el alcohol entonces reacciona con el oxicloruro de fósforo, algo parecido como lo hace el tosilato. Fíjense la estructura que se genera, el oxígeno unido a esta estructura que tiene fósforo y dos cloruros y un oxígeno, y esto se genera un buen grupo saliente, y posteriormente entonces lo que ocurre es que la piridina me sustrae un protón adyacente y el grupo que quedó unido al oxicloruro de fósforo es el que luego se va yendo, generándose el alqueno correspondiente, ¿sí? O sea, la piridina reacciona como una base con el éster que yo tenía formado aquí, generando una eliminación E2, o sea, algo en simultáneo, a diferencia de la E1 que teníamos antes. Entonces, al ocurrir una E2, no hay posibilidades de reordenamiento, y entonces yo con esto me aseguro de que se genere lo que yo quiero que se genere, ¿sí? No es una reacción muy conocida, no es demasiado importante, pero bueno, lo damos como una posibilidad también que puede ocurrir. Después tenemos la posibilidad de que un alcohol se transforme en éster, ¿sí? Entonces, fíjense, los alcoholes pueden reaccionar con ácidos carboxílicos para dar ésteres. O sea, justamente un éster es el resultado de la reacción entre un alcohol y un ácido, y un grupo ácido. Esto de la formación de ésteres, por ejemplo, es sumamente importante, bueno, en muchos temas, pero les doy un tema que lo vamos a ver más adelante, que es en los lípidos, por ejemplo. Cuando hablemos de grasas, de lípidos, todo lo que son triglicéridos, o diacilglicéridos, monoacilglicéridos, pero principalmente los triglicéridos, que son los más comunes, son ésteres, ¿sí? Gran parte de los lípidos son ésteres. ¿Entre qué? Entre una porción alcohólica, una molécula que tiene alcohol, y otra molécula, una o más moléculas que tiene un grupo ácido, que son los ácidos grasos, ¿sí? Cuando se esterifica una función alcohólica con una función de ácido graso, lo que se generan son los triglicéridos o diacilglicéridos o monoacilglicéridos, que son los lípidos que normalmente tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Simplemente quería darles un enganche, digamos, de esto con lo que va a venir más adelante. Y de acá es que yo les decía, son comunes en los laboratorios, pero principalmente yo me atrevo a decirles son vitales en los organismos vivos, los ésteres. Normalmente, fíjense, en el laboratorio la reacción se puede dar de un solo paso si utilizamos un catalizador de ácido fuerte. Por ejemplo, esta es la esterificación de Fischer, ¿sí? Usamos ácido clorhídrico, en donde, por ejemplo, si tenemos ácido acético, este es el ácido, y hacemos reaccionar con una función alcohólica, con un alcohol metílico, por ejemplo, en exceso. Lo que se genera es justamente acetato de metilo, ¿sí? O sea, lo que nosotros podríamos estar viendo es que en la esterificación lo que ocurre es que este grupo alcohólico, este alcohol, la molécula del, en este caso sería metóxido, se unió a este carbono, ¿sí? Y el agua es la que se fue, este oxidrilo se fue catalizado por medio ácido, se protonó y se fue como agua, ¿sí? Es un reemplazo, una sustitución lo que ocurrió. Esto es la reacción o la esterificación de Fischer. Normalmente también puede ser, con más frecuencia, la reactividad del ácido carboxílico, del grupo ácido, mejora todavía o aumenta si primero a ese ácido lo transformamos en un cloruro de ácido carboxílico, ¿sí? Y por ejemplo, ¿de qué manera? Y por ejemplo, nosotros podemos tener el ácido benzoico, que sería justamente el grupo benceno, el anillo bencénico. Acá está el grupo ácido, este es el ácido benzoico, que es el ácido carboxílico. Nosotros podríamos tener, por un lado, generar el éster por este lado,
pero tendríamos que acidificar y calor, ¿sí? Esta es la reacción, sería la metilación, perdón, la esterificación de Fischer. Pero si usamos el cloruro de benzoilo, que básicamente es cloro 2, azufre, oxígeno, ¿sí? Lo que se puede hacer es, lo que hace este compuesto es reemplazar al oxidrilo, el cloro, ¿sí? Me queda justamente un cloruro de ácido carboxílico, y esto en presencia del alcohol, pero ya no necesito ni catalización ácida ni tampoco calor, también genero el éster correspondiente, ¿sí? Es una forma de evitar una situación más extrema, o por decir, necesito la acidificación, necesito el exceso de metílico, necesito calentar. Bueno, para evitar esto, yo puedo valerme, digamos, de un paso intermedio, que es generar un cloruro de ácido carboxílico, ¿sí? Que después es mejor grupo saliente para que pueda entrar este metóxido en la estructura. En cuanto a la oxidación de alcoholes, fíjense, acuérdense que la reducción implica un aumento en los enlaces carbono-hidrógeno, y la oxidación disminuye la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno o aumenta la cantidad de enlaces carbono con oxígeno. Entonces, fíjense, si tenemos la oxidación de alcoholes primarios, oxidando alcoholes primarios, vamos a tener un aldehído, y si lo oxidamos más, vamos a tener un ácido carboxílico. Fíjense el estado de oxidación del carbono, ¿se acuerdan cuando calculábamos el estado de oxidación? En un alcohol el carbono está en -1, en un aldehído el carbono tiene un estado de oxidación +1, y en un grupo ácido el carbono tiene un estado de oxidación +3. ¿Cómo podemos oxidar un alcohol? Y los elementos, normalmente los reactivos más comunes, y esto lo venimos viendo ya, tenemos o sea, si estamos hablando de un alcohol primario o secundario, normalmente podemos emplear cómodamente el permanganato de potasio, el cromato, el dicromato. O sea, estos compuestos cómodamente oxidan estos alcoholes al aldehído y también luego pasan al ácido carboxílico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, fíjense, 1-decanol en presencia de, esto sería, bueno, es el cromato, pero básicamente es el ácido crómico, si mal no recuerdo, es lo que genera directamente, pasamos del alcohol al ácido, ¿sí? Al ácido decanoico sería en este caso. Si nosotros quisiéramos oxidar un alcohol, pero solo llegar hasta el aldehído, ahí se puede usar un reactivo que esto es bastante usado, y hasta suele ser algún tema de pregunta de parcial o pregunta de la guía, creo que también está. Si queremos oxidar hasta el aldehído nada más, se suele usar el clorocromato de piridinio, abreviado como PCC, ¿sí? O sea, queremos la preparación a pequeña escala en el laboratorio de un aldehído, por ejemplo, a partir de un alcohol primario, usamos un reactivo que es un oxidante suave, y es el clorocromato de piridinio, abreviado como PCC. Si ustedes quieren, bueno, carbono 5, hidrógeno 6, nitrógeno, cromo, oxígeno 3, cloro, ¿sí? Digámosle PCC. Entonces, tenemos, por ejemplo, el alcohol en presencia de este clorocromato de piridinio. Lo que hacemos es llegar al aldehído correspondiente. Esta es una opción. Otro oxidante suave también, es el dióxido de manganeso, que fíjense que es distinto al permanganato, que este es sumamente fuerte, ¿sí? Y ya lo venimos usando nosotros anteriormente, lo vimos en alquenos también, y en alquinos. El dióxido de manganeso es un oxidante suave que, fíjense, puede oxidar a alcoholes bencílicos y a alcoholes alílicos. Acuérdense que es doble enlace, simple enlace, el alílico, ¿sí? A sus correspondientes aldehídos, ¿sí? Pero no oxida, fíjense, a los alcoholes saturados. Yo tengo un alcohol saturado, no lo oxida, pero tiene un alcohol de estas características, bencílico o alílico, un oxidante suave como el dióxido de manganeso, genera el aldehído correspondiente y queda ahí.
Si el alcohol, fíjense, es abierto, es alifático, ¿sí? No, perdón, no solo es abierto, sino que quise decir, es saturado, un alcohol saturado no va a reaccionar, ¿sí? Es sumamente suave y lo que genera es la posibilidad de generar aldehídos. Sí, claro, exactamente, un alcohol de un alcano, exactamente. Entonces, en este caso no reacciona, ¿sí? Pero el más importante es el que usamos, el clorocromato de piridinio, el PCC. Saber que este lo que permite es una oxidación suave hasta el aldehído, y ahí queda, ¿sí? A partir de un alcohol primario, aldehído. ¿Qué pasa si tenemos alcoholes secundarios? Los alcoholes secundarios generan cetonas, no generan aldehídos, ¿sí? Porque ya tenemos dos grupos R, por eso un alcohol secundario. Al meter doble enlace oxígeno-carbono, nos queda justamente el carbonilo entre dos estructuras R, entonces nos queda una cetona, ¿sí? Estado de oxidación 0 en el alcohol, menos 1, perdón, más 2 en la cetona. Una oxidación de estas características, de alcohol secundario a cetona, se puede dar con, por ejemplo, los que habíamos visto: permanganato, cromato, dicromato. El ácido crómico normalmente, sí, el ácido crómico normalmente se usa para oxidar estos alcoholes, ¿sí? Es uno de los usos bastante comunes. Tenemos un alcohol secundario típico, también podría ser así, con un anillo, en presencia del ácido crómico. Lo que bueno, que es el trióxido de cromo en agua, básicamente, se genera esta cetona correspondiente, ¿sí? Creo que acá estaría esto en cuanto a los secundarios. Vimos los primarios, vimos los secundarios, y está. Perdón, me faltaba acá el terciario, acá estaba chiquitito. Y el caso de la oxidación de los terciarios, ¿qué pasa? Fíjense, no se pueden oxidar en todas estas condiciones que estuvimos viendo. ¿Por qué? Pues en un alcohol terciario que tenemos, hay margen para meter, o sea, para sacar, pues fíjense, acá tengo yo un hidrógeno que pude sacar, para este enlace meterlo como doble enlace con oxígeno. En un carbono terciario, perdón, en un alcohol terciario, ya el carbono está unido con tres grupos R y con el OH. Ya no tengo margen para meter otro enlace con el oxígeno para oxidar, ni para sacar ningún hidrógeno. Entonces ya no hay posibilidades. Los alcoholes terciarios no se oxidan, ¿sí? Al menos con estos reactivos que estamos viendo. No, bueno, claro, pero ya estamos rompiendo y sacando grupos R, por ejemplo. Sí, sí, podríamos destruirlo prácticamente, pues ya estamos rompiendo la molécula. No estamos haciendo este pasito de llevarlo hasta el aldehído, hasta el grupo ácido de esta manera, ¿sí? A eso es lo que voy. O sea, los alcoholes terciarios no reaccionan de esta manera que nosotros estamos viendo estas redox, ¿sí? Si no, ya tenemos que romper y sacar algún R para formar más enlaces con oxígeno. Bien, esto sería lo de la parte de alcoholes. Como habrán podido ver, parece mucho, no se los voy a negar, no les voy a decir que no, pero realmente yo creo, con una mano en el corazón, no me dejen mentir, el 45% de las reacciones las hemos visto en otros temas, ¿no? ¿Es así o no? ¿Qué les parece? Cric, cric, están haciendo el cálculo. Sí, profe. Exactamente. Muchos son de alquenos, algunas son de, acuérdense, yo estoy tratando de relacionar con las clases, las presentaciones. Algunas son de halogénuros de alquilo, exactamente, sustitución, eliminación, ahí vinculamos con alquenos, exactamente, en todo lo que es deshidratación, lo que es hidratación, lo que es oxidación también. Sí, es cierto, es cierto. Entre esas dos clases prácticamente, vinculándolas con alcoholes, prácticamente lo nuevo de alcoholes no es tanto. ¿Sí? Pero bueno, implica reforzar nuevamente esos otros temas. ¿Sí?
que post primer parcial lo tienen reforzado, ¿o no es así? No me dejen mentir. Cric, cric. Se ríe, Matías. Bueno, lo del tosilato lo hemos nombrado también en algún momento en la parte de halogenuros de alquilo, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho la tosilación es una forma de hacer un buen grupo saliente. Acá lo estamos viendo más nuevo. Claro, exactamente. Reactivos de Grignard, bueno, eso sí es nuevo. Pero sí, me atrevo a decir que un 60%, 50% es nuevo. Lo demás está visto, bueno, y hay que repasarlo y hay que integrarlo, ¿sí? Siempre acuérdense, y esto es lo que más cuesta muchas veces y lo reconozco, y pasa en química orgánica, pasa en química biológica también. Acuérdense que todo esto está integrado, ¿sí? La química orgánica no es que el átomo de carbono piensa por un lado, bueno, me voy a hibridar, después por otro lado dice, vos sos una función alcohólica, no, vos sos un alqueno, o sea, está todo junto, ¿sí? En una reacción ocurre todo junto. Todos los conceptos que nosotros los estamos compartimentalizando, los estamos viendo en presentaciones separadas, hasta incluso los vamos a rendir por parciales diferentes, piénsenlo después como un todo, ¿sí? Cuando ocurre una reacción, ya sea una reacción con cierto nivel de complejidad en un Erlenmeyer en el laboratorio, o una reacción, ni hablar, bioquímica en una célula, está todo integrado, todos los temas están integrados en lo que estamos viendo. Y esto es válido también para después cuando más adelante vayan estudiando otros temas, por ejemplo en la parte de bioquímica, que estudien las macromoléculas, está todo interrelacionado, ¿sí? No es que los hidratos de carbono van por un lado, los lípidos van por el otro, incluso si hacen memoria ustedes. Biología del secundario, por ejemplo. Se deben acordar del ciclo de Krebs, que lo alimenta el acetil-CoA, por ejemplo. Y el acetil-CoA podemos generarlo a partir de los lípidos, podemos generarlo a partir de los hidratos de carbono, podemos generarlo a partir de las proteínas también si queremos. Entonces, como que después la célula no dice, vos sos un acetil-CoA que viene de tal molécula. No, hay una interconversión de todo. Y acá también, en todos los temas, fíjense, estamos viendo alcoholes. Bueno, sí, perfecto. Pero pueden venir de algún alqueno o pueden generar otro alqueno. Entonces, como que está todo interrelacionado. Eso cuesta integrarlo, pero es un buen ejercicio practicarlo una vez que uno lo va estudiando por separado, tratar de integrar lo más que se pueda todo. ¿Sí? Entiendo que no es fácil, pero bueno, ahí está lo entretenido, ¿no? En ese desafío. Bien, ¿podemos continuar entonces con fenoles? Bueno, los fenoles, como bien me habían hecho la observación, me dijeron, profe, pero fenol también es un alcohol. Y sí, es un alcohol diferente, pero es un alcohol, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Y bueno, la estructura de los fenoles es esta la base, ¿sí? Es anillo aromático con la función alcohólica unida. Tiene características diferentes, ¿sí? Habíamos dicho, este alcohol tiene una característica, y lo vamos a ver un poquito ahora en dos presentaciones más adelante, la característica es que es más ácido que un alcohol común, por ejemplo. Y ustedes dicen, pero si puede formar el mismo puente hidrógeno que los otros. No, bueno, pero tiene una posibilidad. El anión que se genera puede estabilizarse luego por resonancia, resonar la carga negativa en todo este anillo, ¿sí? En las posiciones orto y para, y esto es lo que genera gran estabilidad y esto hace que entonces sea muy factible de que sea propenso de liberar ese protón, de perderlo, para lograr esta gran estabilización de la carga negativa resonante en toda la estructura bencénica. Entonces es un alcohol diferente, ¿sí? Básicamente, bueno, los fenoles, fíjense, se pueden usar, fíjense, desde pegamentos, actúan como aislantes térmicos, eléctricos, son moldeables, estables. En la industria química, bueno, farmacéutica y clínica se utilizan desde fungicidas, bactericidas, sanitizantes, antisépticos, desinfectantes, también en la fabricación de agroquímicos. Se pueden utilizar también en la parte de... también, bueno, existen, digamos, en la parte de la naturaleza, formando parte de las moléculas conocidas como taninos, flavonoides, lignina, hidroxiácidos, ¿sí?
muchos de ellos son antioxidantes, las antocianinas, por ejemplo, ¿sí? Existen en la naturaleza y también se los sintetiza con muchas funciones. Los fenoles se nombran como compuestos aromáticos. Acuérdense que cuando el alcohol, en cuanto a la nomenclatura, cuando el alcohol es la función principal, entonces se nombran todos como los alcoholes con la terminación -ol, ¿sí? Añadida al nombre del hidrocarburo. Entonces, si tenemos varios sustituyentes a su vez en el benceno, los vamos a enumerar de la manera que tengan la numeración más baja, todos ellos, desde o a partir del grupo oxidrilo, ¿sí? Ordenados en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si el oxidrilo no fuera la función principal, entonces vamos a usar el sufijo hidroxi, seguido del hidrocarburo. Entonces, bueno, algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, será el 2-etil 4,5-dimetil-fenol, por ejemplo. O sea, la estructura más importante es el fenol. Y acá empezamos a agregarle después los etilos y el metilo. O sea, los metilos y el etilo. Si tenemos acá en esta estructura será el M, posición orto, meta y para, acuérdense, será el M-metilfenol. O si no, será el 2,4-dinitrofenol, ¿sí? Bueno, acá también tenemos en la nomenclatura IUPAC en azul y el nombre común en negrita. Acá, por ejemplo, si tuviese bromuro, si tuviese bromo, el fenol, será en este caso el 2-bromofenol. Acuérdense, IUPAC va con los números. Y la nomenclatura común, más antigua, es la que será esta orto, meta y para, orto-bromofenol. O en este caso, meta-nitrofenol. O si no, es el 3-nitrofenol. Y así, ¿sí? Acuérdense, IUPAC va con la numeración atribuida, mientras que lo que sería el nombre común suele usar, en este caso, pues, volvimos a los anillos aromáticos, usamos la nomenclatura también orto, meta y para darle la ubicación a los sustituyentes. En cuanto a las propiedades, estructura de propiedades, como yo les decía, la posibilidad que al ser un alcohol, tienen la posibilidad de formar puentes hidrógeno, ¿sí? Sigan pensando, no deja de ser un alcohol, sigan pensando alcohol equivalente a puente hidrógeno. Entonces de ahí es que en comparación con los alcanos equivalentes en peso molecular, van a tener mayores puntos de ebullición debido al efecto del puente hidrógeno. Normalmente son bastante solubles en agua debido a que tiene una forma compacta, ¿sí? Este anillo hace que sea compacta la molécula y a su vez con un fuerte efecto de puente hidrógeno hace que sea bastante soluble entonces en agua y a su vez, bueno, forman interacciones de puente hidrógeno también con el agua, ¿sí? Entonces esto hace que sean solubles en agua. Normalmente lo que yo les decía son más ácidos que los alcoholes debido a la gran estabilidad que tiene el anión feróxido, ¿sí? O sea, una vez que pierde el protón, el fenol, queda con esta carga negativa que puede resonar, fíjense, en las posiciones orto, para y nuevamente orto del anillo bencénico. Entonces, esta gran estabilización del anión por resonancia hace que, o es la explicación, mejor dicho, de que sean fuertemente ácidos o sean mucho más ácidos que los alcoholes equivalentes. Fíjense, en fenoles no tenemos mucho para hablar. O sea, básicamente esto es lo más importante de los fenoles. No. Reacciones no tenemos. No, de fenoles más que nada, si mal no recuerdo, incluso por la guía de problemas, si mal no recuerdo, es analizar la basicidad, la acidez, ¿sí? Del fenol, comparándolo si tiene un grupo nitro, por ejemplo, o si tiene un grupo metilo, por ejemplo. ¿Cuál va a ser más ácido? ¿Cuál va a ser menos ácido? ¿Sí? Por ejemplo, por ese lado. Pero no, reacciones, si mal no recuerdo, no tenemos. No. Así que bueno, qué suerte, como dice Matías. Y en el caso de éteres, ya terminando y cerrando acá este temita de lo que sería compuestos con oxígeno del tipo, bueno, alcoholes, en este caso el grupito que tenemos ahora, porque la semana que viene vamos a seguir con oxígeno en los grupos carbonílicos.
pero cerrando este grupito de lo que sería alcoholes, éteres y fenoles. Por último, los éteres, que ustedes ya saben que es ROR, ¿sí? O sea, un grupo R determinado está puenteado por un oxígeno y otro grupo R que puede ser igual o diferente. Al igual que los alcoholes, se los puede considerar como derivados orgánicos del agua, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver por qué. Pero la diferencia es que, bueno, en vez de 2 hidrógenos tienen 2 grupos orgánicos unidos a ese oxígeno. Y a diferencia de lo que eran los alcoholes, que tenían 1. ¿Sí? Estos grupos orgánicos, estos grupos R, como yo decía, pueden ser iguales o diferentes y a su vez pueden ser alquilos, arilos o vinilos. O sea, pueden ser cadenas abiertas, alifáticas, pueden ser grupos cerrados, ¿sí? Arilos, que pueden ser grupos, anillos, y pueden ser vinilos, o sea, estructuras que tienen a su vez dobles enlaces. ¿Sí? Y esto a su vez, el éter, el oxígeno puede estar metido, por decirlo de alguna manera, puede estar en cadena abierta, o a su vez este oxígeno puede estar inserto en un anillo. ¿Sí? Ejemplo este. ¿Sí? El tetrahidrofurano. O sea, es un éter y el oxígeno está inserto, forma parte de este anillo de 5. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, pero es un anillo de 5, en donde el oxígeno es el quinto átomo que forma parte de este anillo. Este es el famoso THF o tetrahidrofurano. Los éteres en general tienen distintos usos. Nosotros en algún momento habíamos nombrado algunos usos de los compuestos. Básicamente, fíjense que la estructura, una de las más comunes, que es el éter dietílico, que es el que normalmente se dice éter, es el anestésico, también se usa como disolvente. Se usaba en su momento en las primeras anestesias de las épocas, ¿no? de allá por el 1900 y fracción, como uno de los mecanismos de anestesia para la cirugía, por ejemplo. Después también los éteres se utilizan en gran parte como aromatizantes. Muchos de los éteres son moléculas de un aroma muy, muy rico, muy agradable, entonces se utilizan como aromatizantes. Y otros éteres se utilizan muchas veces como solventes o como medios de reacción. ¿Sí? Por ejemplo, el del éter cíclico del tetrahidrofurano, que se utiliza muchas veces como un disolvente o como un medio, sí, como un solvente, un medio para las reacciones. En cuanto a los éter, el nombre común y el nombre IUPAC, acuérdense. El nombre común va con la palabra éter, ¿sí? Entonces, básicamente, se nombran los 2 sustituyentes alquilo, seguidos por la palabra éter al final. Entonces ubicamos dónde está el oxígeno y vemos cuál es el grupo R1 y el R2. Entonces decimos, este es etil, es un etil. Metil, éter. Acá hay 2 etilos, dietil, éter. Acá tenemos un terbutil, isobutil, éter. O sea, buscamos el oxígeno y vemos cómo se llama el grupo R1 y el grupo R2, como alquilos. Entonces uno es el metilo, el otro es el etilo y así. Y si no, con el nombre IUPAC, lo que se usa es la palabra oxi, o sea, se sustituye. En el alquilo se usa la palabra oxi en vez de hilo, ¿sí? En vez de metilo es metoxi. Entonces, fíjense, se nombra al éter como si fuera un alcano que tiene un sustituyente RO, o sea, un alcoxi. Entonces, por ejemplo, si tenemos el del que venía del metanol, por ejemplo, es el metoxi, si no es el etoxi, si no es el isopropoxi. Y así entonces será el 2 metoxi, o sea, como identificamos la cadena principal, y la otra es la que tiene agregado el oxi. Entonces acá esto será el metoxi que está agregado a esta cadena. Entonces será el 2 por carbono 1, carbono 2, 2-metoxi butano. O acá será el 1, 1, etoxi, 3-metil pentano. ¿Sí? O sea, el grupo O, con lo que le sigue del otro R, del más chico, digamos, es el que lo vamos a considerar como si fuera un oxi. Y lo nombramos entonces de esa forma como si fuera un sustituyente de la cadena que podemos considerar principal o más importante, el grupo R más grande, por decirlo de alguna manera.
En cuanto a las propiedades o estructura, no hay mucho más para decir que no que hayamos dicho previamente en los alcoholes, por ejemplo. Fíjense que en los grupos, al igual que los alcoholes, los éteres tienen también la misma geometría que la del agua. Fíjense que el oxígeno está hibridado sp3, en donde fíjense que en un vértice tiene lo que sería un R, el otro R en el otro, y en las otras dos lugares de ese tetraedro, por decirlo de alguna manera, estaríamos teniendo los dos pares de electrones libres, ¿sí? Entonces, justamente, esto nos hace que esta zona, por decirlo así, esta zona es menos electronegativa, ¿sí? Y la zona del oxígeno, con sus pares de electrones libres, es la zona más electronegativa. Y esto genera un momento dipolar, un pequeño momento dipolar. Entonces los éteres normalmente tienen interacciones entre moléculas y moléculas de éter como dipolos-dipolo, ¿sí? Dipolo permanente con dipolo permanente. Entonces normalmente los puntos de ebullición son un poco más altos que los puntos de ebullición de los alcanos, pero menores que la de los alcoholes. ¿Por qué? Porque el alcohol agrega el puente hidrógeno, ¿sí? Aparte de este efecto de momento dipolar que tiene el éter. En cuanto a justamente las características hablando del puente hidrógeno, acordémonos que justamente las moléculas de agua, como así también de alcohol, pueden actuar como donantes y a su vez receptores de puentes hidrógeno. ¿Por qué? Este es un alcohol, por ejemplo. Es donante porque dona un hidrógeno para interactuar con los electrones de otra molécula, que sería el donante o aceptor, perdón, el donante es el hidrógeno, el otro es el aceptor justamente del puente hidrógeno. Entonces, esta interacción entre la densidad positiva del hidrógeno y la densidad negativa de los electrones, ¿sí? Esta interacción es el puente hidrógeno, en donde está dada por un donante de este puente hidrógeno, que es el que tiene el hidrógeno, y un aceptor, que es el que tiene la densidad negativa que interactúa con ese hidrógeno, ¿sí? Esto lo puede hacer el agua, lo puede hacer el alcohol. Los éteres pueden ser aceptores de puentes hidrógenos, ¿sí? La molécula entonces de éter, como no tienen grupos oxidrilos, no pueden ser donantes de puentes hidrógenos. Pero si hay un donante de puente hidrógeno, el éter sí puede ser un aceptor de ese puente hidrógeno, ¿sí? O sea, si yo tengo un alcohol con un éter, puede formarse puente hidrógeno. Un alcohol con un éter, porque el éter tiene esos dos pares de electrones libres que puede interactuar con algo que tenga densidad de carga positiva. Pero éter con éter no puedo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, y por ejemplo, en el agua, el éter, digamos, ¿cómo se Claro. disocia? Entonces, justamente, con el agua puede actuar el éter, ¿sí? Entonces, por eso, fíjense, los éteres suelen ser empleados como disolventes. ¿Disolventes por qué? Porque pueden interactuar con sustancias polares, pero también pueden actuar con las no polares, ¿sí? Con las no polares, con todo esto. Y con las polares, con esta parte de la parte de electronegatividad de los pares de electrones del oxígeno, ¿sí? Entonces, justamente, esto hace que puedan actuar removiendo, se lo usa para limpiar, por ejemplo, entonces remueve todo lo hidrofóbico con su grupo R, pero a su vez también pueden actuar con la parte polar a partir de la parte aceptor de puente hidrógeno, por decirlo, con agua, digamos, puede interactuar con el agua, ¿sí? Entonces, fíjense, los puntos de ebullición son relativamente bajos, bueno, a su vez, ¿por qué se usan como solventes o disolventes para limpiar, para limpieza? Porque pueden interactuar con lo polar y con lo no polar. A su vez tienen puntos de ebullición relativamente bajos. Entonces normalmente yo puedo dejarlo evaporar, se evapora directamente y un problema menos, me lo saqué del medio, ¿sí? Y entonces a su vez, fíjense, tienen la posibilidad de formar, bueno, nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan cuando formábamos el reactivo de Grignard? Que lo mencionábamos, decíamos el medio de éter. Se usan como frecuencias para disolver las bases polares fuertes, por ejemplo, de los reactivos de Grignard, que requieren disolventes polares.
O sea, se aprovecha esta posibilidad de que son polares, pero a su vez no tienen puentes de hidrógeno, por ende tienen bajos puntos de fusión, entonces los hace interesantes para actuar como disolventes en muchas reacciones, en las cuales después yo muchas veces quiero eliminar el solvente, evaporándolo, o para limpiar, en donde interactúa con lo polar y con lo no polar, y me permite justamente después o evaporarlo o sacarlo de medio de alguna forma. O sea, esta capacidad que tenga de interactuar con uno y con otro es una propiedad muy interesante de los éteres. ¿Sí? Creo que es lo más interesante que tienen los éteres. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, son aceptores de puentes hidrógenos, pero no donantes o dadores de puentes hidrógenos, como si lo podría ser el alcohol. ¿Está? Esto es interesante para recordar. Reacciones, los éteres solamente vamos a ver dos reacciones nada más creo vamos a mencionar. Una es la síntesis de Williamson, o sea, cómo fabricar un éter justamente, que es justamente hacer reaccionar un alcóxido, lo hago reaccionar con un haluro de alquino primario, o a su vez uno que esté con tosilado, para justamente generar este éter. O sea, tengo el alcohol, al alcohol genero la base, ¿sí? Este alcóxido va a realizar una sustitución nucleofílica SN2 sobre un halogenuro de alquilo, y entonces ahí me quedó el éter, ¿sí? O sea, el éter se generó, fíjense por los colores, el iodo se va, bueno, aquí no está, el iodo se va, el carbono hidrógeno 3 queda unido al oxígeno que lo atacó, y del otro lado ya venía el grupo R, que bueno, acá en este caso es el ciclopentano, pero bueno, no hace falta, es otro R que ya venía unido al oxígeno, que fue el que realizó este ataque de sustitución nucleofílica. O sea, síntesis de Williamson es un alcóxido que reacciona con un halogenuro de alquilo primario para dar justamente un éter. Esto lo hemos visto en sustitución nucleofílica, ¿sí? O sea que no es muy, muy nuevo, simplemente le estamos agregando el nombre de Williamson. Y después, básicamente, normalmente no reaccionan los éteres, prácticamente, no suelen reaccionar en la mayoría de las reacciones químicas orgánicas, y de ahí, por esa razón, que los éteres son casi inertes, por decirlo de alguna manera, en la mayoría de las reacciones de química orgánica, es por lo que nosotros en la mayoría de los casos lo usamos como disolvente de las reacciones. Vieron que muchas veces decimos en medio de éter, no sé si han venido prestando atención, pero muchas veces cuando decíamos un solvente orgánico, en la gran medida, en la gran mayoría se usa éter, porque justamente es un medio de reacción que no participa en la reacción, que no la entorpece, que no se deteriora el solvente. Entonces por eso se utiliza como disolvente de muchas reacciones químicas. ¿Sí? Una de ellas que, claro, exactamente, vieron que el tetrahidrofurano es ¿cómo decir? Caballito de batalla, ¿no? Para la mayoría de las reacciones que no requieren un solvente prótico. Entonces, justamente se aprovecha esas características que son prácticamente inertes a la mayoría de las reacciones químicas. No obstante, hay una que es la ruptura ácida, ¿sí? Que básicamente es solo experimentan una reacción en general, que es la que se rompen en medio por ácidos fuertes, digamos. Por ejemplo, si tenemos el ácido bromhídrico o el ácido iodídrico, acuosos, suelen, no así con el ácido clorhídrico, suelen reaccionar rompiéndose, en donde un bromo se une a un R y el otro bromo se une al otro R. Y el oxígeno se va como agua. ¿Sí? O sea, básicamente una ruptura ácida en presencia de alguno de estos dos reactivos, ¿sí? El bromhídrico o el iodídrico, ¿sí? En donde justamente el halógeno se une a cada R y se libera agua. Esa es la única ruptura o la única reacción básicamente es es una ruptura ácida, lo que sufren los éteres en estas condiciones. No así no pasa, fíjense, con el ácido clorhídrico, que honestamente no sabría decirles por qué no con el ácido clorhídrico. Un tema que les puedo averiguar para responderle, pues ya me interesó.
Pero bueno, porque es más electronegativo. No, estoy tratando de pensarlo, porque si es por electronegatividad, buena pregunta, lo averiguamos. No, pues estaba pensándolo por tamaño. Bueno, lo averiguamos, lo averiguamos. Pero bueno, básicamente, ruptura ácida puede ser con ácido bromídrico o iorídrico y rompen y el halógeno se une. Son dos moléculas de cada uno de estos ácidos que se unen el halógeno a cada R, liberándose el oxígeno de ese éter como agua. Esa es la única reacción que podemos ver o que vamos a mencionar de los éteres, que en gran medida son estables. Esto lo vamos a saber, nada más lo mencionamos, pero no lo vamos a estudiar. Son la formación de peróxidos. Esto lo hemos nombrado en algún momento. ¿Vieron cuando a veces decimos este aceite está peroxidado, este lípido? Esto es muy común en los lípidos también, que se formen peróxidos. Básicamente son reacciones inestables de los éteres que en presencia de oxígeno en exceso a lo largo del tiempo, muchas veces esto es catalizado por metales, esto es catalizado por la luz también, por eso en muchos compuestos, fíjense qué tipo de color es el frasco que lo contiene, es coloreado, no es transparente, ¿sí? Es para que la luz lo proteja, porque muchas veces en presencia de oxígeno, catalizado por la luz, catalizado por algunos metales también, estos éteres generan estos dobles enlaces, oxígeno-oxígeno, que es lo que se conocen como peróxidos, ¿sí? Y normalmente dan olor desagradable. Si fuera un aceite sería un sabor desagradable, ese típico olor a rancio, ese sabor a rancio, ¿sí? Se debe, por ejemplo, a los peróxidos. Y esto, bueno, lo permite el oxígeno y es catalizado muchas veces por la luz y por algunos metales. Bueno, esto sería lo más interesante y lo más importante de los éteres. Y hasta acá llegaríamos con el tema justamente de este grupito, que eran alcoholes, fenoles y éteres. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Sí, ahora veríamos, si les parece, hacemos un break de unos 10 minutitos aproximadamente y empezamos a ver problemas del seminario de alcoholes y vemos cualquier cosa, algún otro problemita de sustitución electrofílica aromática, si había quedado algún importante por ahí, si les parece. La guía de alcoholes la tienen, ¿no? Estaba cargada en Drive. ¿El seminario no está cargado? No, profe, el seminario de alcoholes no está todavía. Sí, está, recién yo lo imprimí, profe. Está, chicos. Yo lo había chequeado hoy a la mañana. Por las dudas chequéenlo, pero estaba cargado ya de hace unos días. Yo lo chequeé hoy a la mañana por si había que cargarlo y lo había visto. Creo que es el seminario número 8, fíjense. A ver si quieren Yo los lo acabo espero de por las dudas. imprimir, profe. Lo vi. Así que sí, está Sí, cargado. sí, ya estaba cargado la semana pasada. Sí, ahí lo vi, pasa que está primero. Sí. Ah, bueno, el orden no sé cómo es el tema, cómo encastran o cómo entran los archivos, eso no sé. Ahí sí, no me pidan que los ordene, es el último que cargué, pero no sé si eso implica que queda arriba o queda abajo. Claro, yo no sé si es donde uno hace clic o si... No, sí, eso no lo sé, no sabría decirlo. Pero sí está cargado la semana pasada, cuando ya empezamos a ver el tema alcoholes, yo ya se los dejé cargado. Así que bueno, si ya quieren ir descargándolo para tenerlo a mano ahora en un rato, como quieran, no hay ningún problema. Bien, hacemos un break entonces, unos 10 minutitos, un poquitito más, y ya nos vemos para los problemas, ¿sí? Dale. Bárbaro.